Buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a abordar las páginas 124 a 157 de los cuadernos de París. Esta segunda sesión de los cuadernos, la tercera y última, será la semana que viene, si no me equivoco. Y ya luego pasaremos, creo que a miseria de la filosofía. Vale. Bueno, primero de todo, estas páginas, que son 33, son bastantes páginas comparado con otras sesiones. Pero además de ser cuantitativamente, bueno, es un número bastante notable, yo creo que a nivel de densidad también tienen lo suyo, tienen cierta dificultad, quizá no tanto como las páginas de los manuscritos referentes a la filosofía hegeliana o también a la presentación que creo que realizó Anne sobre la ciencia, la producción, la relación entre humanidad y naturaleza y tal, que son páginas también bastante complejas, pero estas tampoco puedo decir yo que sean sencillitas, así que básicamente esto significa que la presentación va a ser bastante larga. Va a ser bastante larga, pero bueno, tampoco creo que... Bueno, las presentaciones en general suelen ser bastante largas en el seminario, así que no creo que me exceda en exceso respecto al resto. Bien, la presentación no está planteada siguiendo el orden cronológico del propio texto, sino que lo he invertido. Bueno, la introducción ya el propio Sánchez Vázquez, que no sé si habéis leído, pero os la recomiendo, invierte el orden de la exposición también. No sé si es que al parecer el propio Marx redactó primero algunos apartados, luego otros, y sinceramente a la hora de escribirlos, pues unos aparecieron, los que más tarde se habían escrito aparecieron al principio y viceversa, pero lo que está claro es que siguiendo el orden cronológico del texto te pierdes un poquito. Por lo tanto, yo lo que he hecho es reordenar los capítulos, no de acuerdo con Sánchez Vázquez, creo, porque tampoco me he fijado en exceso si he seguido su lógica o no, pero sí que los he cambiado de orden. Los apartados, los diferentes capítulos que hay, ¿no? Es decir, no el texto de cada apartado lo he mantenido dentro de cada apartado, pero los apartados sí que están invertidos. Yo creo que así podemos partir un poco de este primer apartado, que sí que es el primero de los propios cuadernos, o de esta sesión de los cuadernos. El resto he intentado partir desde lo más abstracto posible, por así decirlo, que sería la comunidad. Es la comunidad para Marx. Después he seguido ese orden hasta la propiedad, o sea, la comunidad bajo la propiedad privada. ¿Qué tipo de relaciones se establecen en ese tipo de comunidad enajenada, ¿no? Entre ellas, finalmente, el dinero. Bueno, primero el valor, luego el dinero. He introducido también las notas sobre el trabajo enajenado y ya finalmente termino con la suposición de qué significa para Marx producir en tanto que hombres. Así que, bueno, ya sin más dilación, porque todavía me entretengo más, vamos a empezar ya con la primera diapositiva y con el primer capítulo también. Las páginas 124-25 están enumeradas las páginas según el PDF que tenemos, que no hay ninguna complejidad porque en este caso las páginas o las notas a pie de página, esas que salen con el número de página, básicamente coinciden con el propio buscador del PDF. Así que nada, entiendo, no decís nada, que estáis viendo la diapositiva de la Ley Abstracta de la Economía Política del Movimiento Real y básicamente comienzo con este primer párrafo que ya tiene bastante de lo suyo y que voy a también vincular con lo que hemos leído en la anterior sesión. No vincularlo directamente, pero sí vincular algunos comentarios respecto a ello, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice Marx con respecto a la Ley Abstracta de la Economía Política y del Movimiento Real? Nos dice que al presentar los costos de producción como el único factor de determinación del valor, Stuart Mill y Ricardo cometen el error de formular la ley abstracta, es decir, la ley del valor por el trabajo, sin mencionar el cambio o abolición constante de esa ley, que es precisamente lo que le permite a esa ley existir. Y señala, si es una ley constante que los costos de producción determinan el valor, cuando oferta y demanda se equilibran, también es una ley constante que ese equilibrio se da y a veces no se da. Generalmente, de hecho, nos dice no se da ese equilibrio. Solo se equilibran momentáneamente en virtud, además, de la divergencia entre costos de producción y valor de cambio.
de este movimiento, dice, de este movimiento real, de la cual la ley es un momento abstracto, casual y unilateral, los economistas modernos hacen algo accidental e inesencial. ¿No? Por tanto, yo pongo aquí, para Marx, el movimiento real sería la suma de ambos momentos, la suma del equilibrio, que sería lo que la economía política considera realmente como lo propio o la ley propia de este sistema o del modo de producción capitalista, y el desequilibrio, que sería la negación de ese equilibrio, que sería además lo fundamental o lo que es más recurrente, por así decirlo. Respecto a esto, varios comentarios. No, voy a tender a hacer algunos comentarios sobre las diapositivas, que no están en las propias diapositivas, más personales. Generalmente no van a ser tan largos, pero justo aquí bastante largo. Bien, este es el planteamiento de Marx de los manuscritos. Como sabemos, más adelante Marx acepta la teoría del valor-trabajo. Bueno, cuidado con la teoría del valor-trabajo, porque no todo trabajo genera valor, eso es evidente, ¿no? Pero bueno, pongámoslo así, teoría del valor-trabajo. Y nos dice que existe efectivamente una ley que efectivamente solo tiene lugar, como comentamos el otro día, a través de la negación de esas normas. Es decir, existe una norma que es la correspondencia entre valor y trabajo, pero se establece, ¿cómo se establece esa norma? A través de su propia negación, a través de su propia violación permanente, ¿no? Esa es la forma concreta en la que ese contenido, esa ley del valor, se materializa, ¿no? Como por poner un ejemplo, la competencia entre obreras y capitalistas es una forma necesaria en la que se realiza, o sea, es decir, la competencia es una forma necesaria en la que se realiza la propia realización del valor normal de la fuerza de trabajo. Es decir, a través de esa lucha entre obreros y capitalistas se consigue, o el obrero consigue, que el valor de su fuerza de trabajo se venda por un valor normal, un salario normal. Yo aquí diría que de momento Marx entiende quizá el movimiento de lo real como una contradicción en un plano más horizontal. Es decir, él plantea que hay dos momentos en el plano horizontal que son el equilibrio y el desequilibrio y que ambos son reales y que, pues dijo, ambos van interaccionando. Yo creo que más adelante en el Capital lo que va a comprender es la contradicción en un plano más vertical, por ponerlo en términos geométricos, pero bueno, es decir, como una contradicción básicamente entre lo abstracto y lo concreto. La oferta y la demanda, la competencia, son modalidades de realización de la ley del valor, es decir, su afirmación y su propia negación. Son formas concretas en las que lo abstracto logra afirmarse como tal, ¿no? Y yo creo que, bueno, por ahora básicamente, como no he investigado lo suficiente lo que son los fenómenos económicos, recordemos su primer encuentro con la economía política, yo creo que carece de las mediaciones para comprender este movimiento, ¿no? No voy a mencionar esto, porque si no voy a alargarme, pero creo que en los principios de la lógica dialéctica de Rosenthal, en la mención que hace a Ricardo, la página 465, es que lo tengo aquí apuntado lo que dice, pero me voy a ir demasiado. Básicamente, creo que aborda más o menos correctamente esta cuestión de la relación entre los precios y los valores y los límites de Ricardo y las virtudes de Marx, ¿no? Las virtudes de la lógica dialéctica, en este caso marxiana, ¿no? Bien, digamos que este epígrafe sobre la ley abstracta de la economía política del movimiento real es algo como que queda un poquito independiente con respecto al resto del contenido y creo que igual debería haber encajado mejor en la anterior sesión. Así pues, ya vamos a empezar con lo que es prácticamente el contenido de esta sesión, ¿no? Y empezamos por las páginas 136 y 38, no empezamos por la 128 en nada, sino por estas tituladas Comunidad Real y Comunidad Humana. ¿Qué nos quiere decir Marx, no? Bueno, pues Marx nos dice, básicamente, intercambio tanto de la actividad humana en el propio proceso de producción como de los productores, como de los productos entre sí, equivale a la actividad genérica y el goce genérico, cuyo modo de existencia real, consciente y verdadero es la actividad y goce social. Recordemos, aquí no está hablando del intercambio comercial todavía, ¿eh? Está hablando del intercambio general del metabolismo humano, es decir, la división del trabajo natural, es decir, no mediada por el intercambio mercantil ni nada. Entonces nos dice eso. Nos dice, por cuanto el verdadero ser comunitario es la esencia humana, los hombres, al poner en acción su esencia, producen la comunidad humana, la entidad social, que no es un ente enfrentado al individuo singular, sino la esencia de cada individuo, su propia actividad, su propia vida, goce, riqueza.
Por tanto, ¿la comunidad qué es? La comunidad son los individuos particulares vivos reales y su modo de ser es el modo de ser de la comunidad. Bien, ¿qué nos quiere decir aquí Marx? Yo creo que esto es algo como que Joaquín lleva bastante insistiendo en el seminario. Quiere decir básicamente que para Marx no existe diferencia entre individuo y comunidad, son diferentes planos en todo caso, pero que comunidad e individuo son lo mismo. El ser humano es un ser genérico, es un ser comunitario. Fundamentalmente eso es lo que nos quiere decir. Y ese ser comunitario implica que entre los seres humanos tiene lugar un intercambio metabólico permanente de actividades y productos. Esto tiene también consecuencias en el plano de la enajenación, en el sentido en que es lo mismo, dice Marx, decir que el hombre se enajena a sí mismo que decir que la sociedad de este hombre enajenado es la caricatura de su comunidad real, de su vida genérica. Así pues, lo que tenemos es que, básicamente, si el hombre está enajenado, también está la comunidad enajenada y viceversa. A ver, creo que está bien. Vale, y aquí, bueno, ¿por qué surge esta comunidad? Marca la pregunta de dónde emerge esta comunidad. Nos dice que la comunidad verdadera aparece en virtud de la necesidad y del egoísmo de cada individuo, producida de manera inmediata la realización de la existencia humana. La realidad de esta comunidad no depende de la voluntad humana, pero mientras el hombre no se reconozca como hombre y organice el mundo de manera humana, esta comunidad aparecerá bajo la forma de la enajenación, pues el hombre es un ser enajenado en sí mismo, de sí mismo, perdón. Bueno, aquí nos dice que la comunidad surge en virtud de la necesidad y del egoísmo de cada individuo. Esto ya, bueno, nos puede hacer dudar sobre cuáles son los orígenes de la teoría que Marx está planteando aquí. Sánchez Vázquez realiza una especie de rastreo de dónde se encuentra esta teoría acerca de las necesidades del egoísmo. Parece que se puede hallar en la economía política y en Hegel. Para ellos, el ser social surge por las necesidades egoístas del individuo. La cuestión que nos podemos interrogar aquí, que nos podemos plantear aquí, esto ya es una reflexión más personal, es, claro, si las necesidades son transversales a todas las especies animales, porque todos los animales tienen necesidades, mismamente para reproducirse biológicamente, ¿por qué, si tienen necesidades, no son seres sociales? ¿De dónde surge entonces esa comunidad real, ese ser social? Bueno, yo respondería que en gran medida esta socialidad humana, el hecho de que el animal sea, o sea, que el hombre sea un animal social, yo creo que está inscrito en la propia naturaleza humana, pues el ser humano es una especie cuyas potencias transformadoras del entorno, es decir, tiene unas potencias transformadoras del entorno cualitativamente superiores, precisamente porque es un ser consciente. Es decir, al ser un ser consciente puede transformar la naturaleza de forma cualitativa y cuantitativamente superior a cualquier otra especie. Esas potencias solo se pueden verificar, solo pueden corroborarse mediante una actividad social y comunitaria. Yo creo que por ahí podría pasar la respuesta a esta cuestión, pero bueno, es un triple. Tampoco he podido, digamos que, profundizar mucho en los escritos sobre el marxismo en torno a esta cuestión para la sesión, pero bueno, tiraría por ahí. Seguimos. La vida humana según la economía política. Ya vamos a empezar a tantear lo que es la propia vida comunitaria bajo la propiedad privada. Bien, nos dice Marx que la economía política concibe a la comunidad de los hombres, y repite, su esencia humana en acción, bajo la forma de intercambio y comercio. Intercambio y comercio. Intercambio ya entendido, básicamente, eso, como intercambio mercantil. Por lo tanto, según diría Smith, cada uno de los miembros de la sociedad es un comerciante. Por lo tanto, también la economía política fija así la forma enajenada del intercambio social como forma esencial y original adecuada a la determinación humana. Bueno, esto ahora aquí, que es un párrafo de la página 138, pues hombre, la verdad es que está anticipando demasiadas cosas, pero bueno, yo creo que es donde mejor encajaba la exposición, pero de momento no sabemos por qué el intercambio mercantil es una forma enajenada. Eso es lo que va a intentar explicar Marx precisamente en estas páginas, ¿no? Bueno, y continúa en la siguiente página 139, diciendo que la economía política, siguiendo el movimiento real, parte de la relación del hombre con el hombre como relación del propietario privado
con el propietario privado. Es decir, el movimiento real, bajo la sociedad capitalista, es una vinculación entre un propietario privado y un propietario privado. Y aquí va a estar, por supuesto, la clave de todo lo que va a seguir en el argumento. Entonces, si se presupone al hombre como un propietario privado, es decir, como un poseedor exclusivo que afirma su personalidad, solo se puede relacionar con el resto de hombres en virtud precisamente de esa posesión exclusiva. Y esto va a traer consecuencias que vamos a ir visualizando en las próximas diapositivas, en las próximas páginas. Aquí incluido los apartados, que son, ahora estoy siguiendo una especie de orden cronológico a partir de la página 136, que son los de la enajenación de la propiedad privada y la reciprocidad de la enajenación. Son dos páginas, o sea, dos apartados que he incluido en esta diapositiva. El primero era 139-140, el segundo 140-141. Así, en la enajenación de la propiedad privada nos dice Marx lo siguiente. Cuando cedo mi propiedad privada a otro, recordemos, ¿no? Marx ha planteado que bajo este modo de producción, aunque no utilice esa palabra, la clave es la existencia de propietarios privados independientes. Cuando cedo mi propiedad privada a otro, dice Marx, esta deja de ser mía y se vuelve para mí una cosa externa y fuera de mi alcance. Yo enajeno mi propiedad privada. Pero para que se vuelva propiedad privada, enajenada, es necesario que sea propiedad privada para otro hombre extraño a mí. Tiene que haber dos propietarios privados. La economía política señala que solo enajeno mi propiedad privada por carencia o necesidad. El otro hombre es propietario privado de otra cosa que me hace falta para realizar mi esencia. Es decir, dada una base en la que existen dos propietarios privados, que es como Marx va a articular su exposición, aunque no, según Sánchez Vázquez, esto trae algunos problemas. Dada esta base, me relacione con el otro de forma, digamos, egoísta, todavía no he introducido ese término, pero en función de una necesidad que solo puede satisfacerme otro que no sea yo, ¿no? Bien, la necesidad y deseo de otro objeto le muestra al propietario privado que mantiene con los objetos otra relación esencial. Es decir, el hecho de desear o necesitar satisfacer mi necesidad a través de un otro, pues eso hace que nos vincule personalmente a mí como propietario privado con otro propietario privado. Eso lo que hace es transparentar o evidenciar que no somos seres particulares, sino somos seres totales, cuyas necesidades están en relación de propiedad interna con los productos del trabajo del otro. Esto es bastante interesante, decir que somos seres comunitarios que necesitamos intercambiar nuestro propio metabolismo humano. Eso lo evidencia también el intercambio. Y así continúa señalando que la necesidad de una cosa es la prueba más evidente, esa cosa pertenece a mi propia esencia, ¿no? Así, de este modo, por el hecho de que, digamos que tengo otras necesidades que no son las que yo poseo, ambos propietarios se ven impulsados a renunciar a su propiedad. Pero al mismo tiempo que lo hacen, dado que estamos en un contexto determinado, que es el contexto de la propiedad privada, renunciando a su propiedad, confirman al mismo tiempo la existencia de la institución de la propiedad privada. Así, la conexión o relación social entre ambos propietarios es la reciprocidad de la enajenación. Ya veremos un poco más, porque todavía aquí no parece muy clara cuál es el fundamento, la raíz de la enajenación. Pero otra frase genérica nos dice: el intercambio es, dentro de la propiedad privada, el acto genérico, el ser comunitario. La interacción e integración social de los hombres, el acto genérico que se ha vuelto extraño a sí mismo enajenado. Por esto, o por esta razón, es lo contrario a la relación social. Nuestra frase de estas que para marcar, para cita, como creo que ha hecho ahora Víctor en Twitter, ¿no? El intercambio entre la propiedad privada implica que la interacción entre los seres humanos se realiza a través de un vínculo enajenado. De momento, como sabemos, o sea, como digo, no sabemos cuál es realmente o por qué existe ese vínculo enajenado o qué es este vínculo enajenado, pero como ya he dicho, tanto Marx como yo, pues como hemos articulado así el orden de exposición, pues es lo que hay, pero intentaremos desentrañar este misterio, ¿no? Y yo aquí he apuntado un pequeño comentario para explicar lo que sería que el vínculo social entre los seres humanos se establece a través del intercambio bajo una sociedad de propietarios privados. Así, el intercambio es la forma enajenada en la que se soluciona, de ahí la importancia, ¿no?, de que Marx haya señalado que somos seres humanos que debemos
intercambiar metabólicamente nuestra actividad y productos con el resto. Es decir, el intercambio lo que hace es solucionar esta unidad del trabajo y del consumo social, es decir, cómo se divide el trabajo y cómo se distribuye el consumo, o sea, el producto del trabajo, lo que hace es básicamente determinar cómo se va a ejercer eso, cómo se va a llevar a cabo esa división. Lo va a hacer a través del nexo enajenado, que es el valor, pero esto todavía no lo hemos visto. Pero bueno, toda sociedad, por decirlo a grandes rasgos, necesita organizar su producción y consumo de cierta manera. Para organizar la producción y consumo de cierta manera, en la actualidad, el medio, la mediación es el intercambio, es el mercado. Pero esto pues está haciendo pequeños avances, pero ya ya podemos aquí identificar ciertas analogías, pero muy, muy evidentes con lo que son los primeros capítulos del Capital de Marx y sobre todo del fetichismo de la mercancía, algo que se va a recrudecer más cuando hable del dinero, pero creo que igual la perspectiva es distinta, como veremos, o cuál es el origen del fetichismo de la mercancía, igual hay algunas perspectivas distintas. Afectadas igual por la herencia feuerbachiana en este caso, que luego podemos debatir. Bueno, ahora doy un salto de la página 141 a la 148 y voy a introducirme o voy a abordar el apartado sobre la producción y la necesidad. Bien, la producción y la necesidad, ¿no? Primero introduce una cita de Stuart Mill en la que dice que, bueno, que la demanda o el deseo y los medios para hacerlo, es decir, que el deseo y el equivalente producido para satisfacer ese deseo, el producto que produzco yo para satisfacer ese deseo, que vamos a explicar ahora un poquito cómo funciona esto, son para él sinónimos. Para Marx también. Así que nos dice Marx en esta diapositiva. Bueno, pues básicamente nos dice, el hombre produce únicamente bajo esta modalidad social en el que reina la propiedad privada con el fin de poseer. Esta es la premisa fundamental de la propiedad privada. La finalidad de la producción bajo la propiedad privada es la posesión, es la satisfacción de esa necesidad a través de la posesión de lo que el otro posee. Por lo tanto, la posesión egoísta, y aquí creo que está la clave, pues es para poseer para sí mismo, es decir, para despojar al otro y quedarme yo con su producto. El objeto de su producción, por lo tanto, lo que el otro produce, es la objetivación de su necesidad egoísta inmediata. Es decir, lo que el otro produce, lo produce precisamente para poder satisfacer después con eso su necesidad, es decir, comprarme a mí. Y viceversa, lo mismo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí Marx está planteando que la enajenación emerge precisamente de este egoísmo, de esta posesión para sí mismo, que viene básicamente impuesta por el hecho de que ambos sean propietarios privados y solo se puedan relacionar de esta forma entre ellos dos. La existencia de dos propietarios privados diferentes, de dos productores independientes, hace que solo me pueda relacionar con el otro de forma egoísta, es decir, queriendo su posesión y para eso produciendo yo un equivalente. Para Marx esto es una enajenación de la esencia humana, es un exclusivismo, y yo creo que aquí está en parte la clave, que deja fuera de sí al otro. El otro no es concebido como hombre. Es concebido básicamente como un medio, por así decirlo. Y sigue Marx diciendo, el hombre que es para sí, porque aquí digamos que va a introducir una serie de consideraciones sobre unas fases históricas de la producción precapitalistas. Sánchez Vázquez habla del estado salvaje, yo no sé si se refiere aquí al salvajismo, pero nos dice que el hombre que es para sí tiene la medida de su producción en el alcance de su necesidad inmediata, cuyo contenido está constituido inmediatamente por el propio objeto producido. O sea, produce lo que necesita inmediatamente y nada más. El límite de su necesidad determina el límite de su producción. Lo que necesito determina lo que voy a producir. Su producción su producción se mide en función de su necesidad, cubriendo precisamente la oferta exactamente a la demanda. Vale. Aquí a mí me surge una contradicción con lo que ha dicho más atrás, ¿no?
Claro, para Marx el hombre es un ser genérico, ha dicho que intercambia productos y actividades, no en un sentido comercial, pero aquí cuando pasa a hablar del hombre no enajenado, porque él habla aquí del hombre que es para sí, un hombre no enajenado, parece ser que se remite a una especie de estado salvaje, como dice Sánchez Vázquez, donde produce para sí mismo. Y aquí lo cierto es que aparece su socialidad tremendamente limitada. De esta manera, a mí me da la sensación de que identifica comunidad real, la comunidad real de la que antes hablábamos, una comunidad real en la que existe realmente un intercambio metabólico, con el surgimiento del excedente y, por tanto, con el surgimiento del intercambio comercial. Luego iremos un poco perfilando esta tesis. Entonces, claro, si aparece con el surgimiento del excedente y del intercambio comercial, por eso creo que puede comprar la teoría esta de la economía política sobre el sistema de necesidades, que plantea que la comunidad real aparece en virtud de ese egoísmo, ¿no? Por eso yo creo que acepta eso, que según la economía política la comunidad verdadera solo puede surgir una vez que se ha desarrollado el intercambio comercial, porque solo entonces, cuando surge el excedente, cuando surge la propiedad privada, parece ser que el ser humano puede relacionarse con el resto de forma, o sea, puede relacionarse con el resto intercambiando productos y actividad, ¿no? Porque aquí parece que cuando está hablando del hombre salvaje, dice que este hombre tiene para sí la medida de la producción, el alcance de su necesidad inmediata, que produce para sí lo que necesita inmediatamente. Y creo que aquí un poco señala Sánchez Vázquez, pero haciendo referencia justo a la última diapositiva de la que voy a hablar, que Marx parte del marco de la economía política y de su teoría de las necesidades, y que esto yo creo que puede traer aparejado cierto individualismo metodológico que haga coincidir la producción individual con el consumo, en el caso de las sociedades precapitalistas que no intercambian. Yo creo que aquí está partiendo un poco de este discurso de las Robinsonadas. No obstante, a pesar de haber roto con ese discurso más adelante, cuando dice que el ser humano es un ser genérico, no obstante, o sea, ¿qué quiere decir? Que la organización interna de esas sociedades precapitalistas ya trae en sí misma aparejada un intercambio de productos y de actividades, una división del trabajo no comercial, donde el individuo no produce inmediatamente lo que consume, sino que la comunidad es quien produce inmediatamente lo que consume, no el individuo. La comunidad organiza de manera social y consciente la producción y el consumo sociales. Entonces, yo creo que desde esta perspectiva se puede comprender mejor la cuestión y creo que aquí, no sé si es porque lo estoy interpretando yo así o qué, pero creo que Marx está, ya os digo, partiendo un poquito de lo que son las premisas o los prejuicios de la economía política. Y su mirada retrospectiva de forma anacrónica hacia el resto de sociedades precapitalistas, siempre desde esa visión de que el capitalismo es la esencia de la humanidad. Bueno, vamos a seguir con las siguientes páginas, con la 149-52, dividido en dos diapositivas, que se titula Cuando el intercambio tiene lugar. ¿Qué sucede cuando el intercambio tiene lugar? Bien, cuando el intercambio tiene lugar, nos dice Marx, la producción sobrepasa el límite inmediato de la posesión, genera un excedente que se emplea de manera mediata para satisfacer una necesidad que no tiene su objetivación en esta producción, sino en la producción del otro. Así la producción se ha vuelto fuente de lucros. La producción está dirigida al intercambio. Ahora, la producción o posesión del producto es la medida en que pueden ser satisfechas las necesidades. Bien, creo que queda claro, ¿no? Que cuando básicamente se sobrepasa el límite de la posesión, genera un excedente, se utiliza este excedente para satisfacer una necesidad que no he producido yo, sino que ha producido otro. Por lo tanto, ese tipo de producción excedente está siendo utilizada para el propio intercambio y por lo tanto es fuente de lucro. Es trabajo lucrativo, que dirá luego, ¿no? Bien, de esta manera, dice Marx, yo produzco para mí y tú produces para ti. Creo que en estos párrafos de las páginas 149 y 152 aproximadamente, Marx creo que es bastante explícito y pone de manifiesto bastante sistemáticamente lo que él considera que es la esencia de la enajenación. Nos dice respecto a este tipo de producción para el intercambio, este tipo de producción en la que tiene lugar el cambio comercial. Dice, nuestra producción no es una producción del hombre para el hombre. A ver, porque igual está en la próxima diapositiva. No, está en esta.
Bueno, nuestra producción no es una producción del hombre para el hombre, una producción social. Ninguno mantiene una relación de goce respecto al producto del otro. Por tanto, nuestro intercambio no puede confirmar que mi producto es para ti por el hecho de ser una objetivación de tu propia esencia, de tu necesidad, pues el vínculo de nuestras producciones recíprocas no es la esencia humana. El intercambio confirma el carácter que tiene cada uno de nosotros con respecto a su propio producto y a la producción del otro. Lo único que ve cada uno de nosotros es en su producto el egoísmo objetivado y en el del otro un egoísmo indiferente, ajeno, objetivado con independencia a él. Y nos dice que es cierto que se mantiene realmente una relación humana con el producto, pues se tiene una necesidad del otro producto, del producto del otro propietario privado, pero dice que esa relación humana es realmente falsa, porque dice, mi deseo o tu deseo es impotente ante mi producto, no me basta con desearlo para adquirir ese producto. Es decir, tu propiedad sobre el producto no es la de tu esencia humana, no lo poseo por ser humano, lo que significaría que estaría en relación interna y necesaria con mi producción humana. Lo deseo, sí, pero solo puedo poseerlo porque yo voy a producir una especie de equivalente que sirva para adquirir ese producto. Es decir, la relación, como ya vamos a avanzar, tiene lugar entre cosas y no entre personas. Así, cuando produzco más de lo que necesito inmediatamente, produzco con miras a otro objeto, al objeto de tu producción, por el cual pienso cambiar mi excedente. Así, la relación social en la que estoy contigo es una simple apariencia, pues la verdadera realidad es el despojo mutuo. O sea, bajo la coartada de una relación social, bajo la apariencia de una relación social, lo que hay es una relación no humana, basada, como dice Marx aquí, en el despojo, en el egoísmo y en otra serie de cualidades morales que son las que para mí Marx está intentando erigir como la fuente de la enajenación. Es decir, que por relacionarnos en virtud de nuestras propiedades privadas, no establecemos una relación con el resto de hombres basada en los principios morales que Marx puede estar pensando en ese momento. Por eso critica el egoísmo, por eso critica el despojo mutuo. Puesto que nuestro intercambio es egoísta. Voy a cambiar de diapositiva porque estoy hasta aquí. Nuestro intercambio es egoísta, tanto de tu parte como de la mía, entonces siempre se intenta engañar al otro. Esa suma de poder sobre tu objeto, que está incluida en mi objeto, es cierto, o sea, es decir, es que aquí los términos que utiliza, la verdad es que a veces yo creo que nos hacen perdernos un poquito, ¿no? O sea, la suma de poder sobre tu objeto que está incluida en mi objeto, es decir, mi objeto tiene el poder, al haber sido producido como equivalente, de comprar tu objeto, a eso se refiere. Dice que necesita un reconocimiento para convertirse en un poder real, una relación de equivalencia, una relación de igualdad, pero dice que este reconocimiento recíproco es en realidad una lucha, donde gana el que más fuerza, energía, sagacidad tiene. Es decir, es un reconocimiento basado en la explotación del otro, en la intención básicamente de despojarle al máximo posible, ¿no? Bueno, yo diría básicamente que este es el planteamiento de Marx sobre la enajenación en estos cuadernos. Creo que es un planteamiento algo limitado, pero bueno, tiene bastantes cosas interesantes que, como he dicho antes, podemos relacionarlas después con el fetichismo de la mercancía y luego va a ir avanzando además y creo que va a ir sonando todavía más a este capítulo sobre el fetichismo de la mercancía y tal. Seguimos. La propiedad ideal y la propiedad efectiva, página 152-153. Joder, no tiene que llamar la gente ahora, coño. Bueno, propiedad ideal y propiedad efectiva. La relación ideal, nos dice Marx, con los objetos recíprocos de nuestra producción es nuestra necesidad recíproca, otra vez, ¿no? Nosotros tenemos un deseo de los productos del otro. Pero, advierte, la relación real que se hace efectiva es tan solo la de una posesión recíproca exclusiva de producción
de la producción recíproca. Lo único que a mi objeto le otorga para mí un valor, una dignidad, es tu objeto el equivalente del mío. Nuestro producto recíproco es la mediación, el medio que tienen nuestras necesidades recíprocas. Así pues, a pesar de que tú tengas los deseos que quieras, si eres un hombre y careces de este medio, es decir, si careces de ese equivalente, si no has producido un objeto equivalente al mío en cuanto a valor, ya veremos después, tu demanda es para ti un requerimiento insatisfecho y para mí una ocurrencia que no te incumbe, básicamente, ¿no? Así pues, tú, como hombre, no tienes ninguna relación con mi objeto porque yo mismo no tengo una relación humana con él. O sea, la relación con mi objeto no es una relación humana, no está producido para objetivar mi esencia humana. Lo que yo he producido, mi intención no es objetivarme en esa esencia. Básicamente es producir eso para satisfacer mi necesidad egoísta de adquirir tu objeto, ¿no? Estoy intentando explicar un poco el tema. Es decir, para crear un equivalente con el que poder adquirir yo tu objeto. Esto por mi parte. Es decir, yo no tengo una relación humana con él, por eso dice Marx, no tengo ninguna relación humana con él. Luego lo va a explicitar un poquito más, porque yo no lo he producido para satisfacerme a mí o a otro, sino básicamente para lograr satisfacer una necesidad externa que otro posee a través de este equivalente. Y del mismo modo dice, tú no tienes tampoco ninguna relación con mi objeto como hombre, sino solo como producto, como valor que has producido y que me interesa. Es decir, tú como hombre no tienes derecho a reclamar el producto que yo he producido. Solo tu producto tiene derecho a hacerlo. Y si no tienes ese producto, si no tienes ese valor, pues aburro. Ya está. Esto era una reflexión un poquito exterior para intentar explicarlo, pero bueno, seguimos. Nos dice Marx que el verdadero poder sobre un objeto es el medio. Por esta razón, tú y yo vemos recíprocamente en nuestro objeto el poder del uno sobre el otro y sobre sí mismo. Y ya está claro aquí la inversión, que es que nuestro producto se vuelve contra nosotros. Lo que parecía ser una propiedad nuestra es realmente al revés. Nosotros somos su propiedad. Estamos excluidos precisamente de la verdadera propiedad, dice Marx, porque nuestra propiedad excluye al otro hombre. O sea, que de mi posesión egoísta, del hecho de que yo posea de forma privada ciertos productos, me excluye finalmente de la verdadera propiedad y termina por someterme al objeto que yo produzco, a ser realmente un esclavo del objeto que produzco. Esto va a seguir desarrollándolo ahora en las siguientes diapositivas. El hombre, instrumento, medio de su objeto. Ahora seguimos también con el orden cronológico del texto, que sigue en las páginas 154 y 55. Nos dice, para apoderarte de mi objeto, tú te has vuelto el medio de producción de tu propio objeto. Tu propio objeto es para ti solo la envoltura sensible, la figura en que se esconde mi objeto. Es decir, la producción de tu objeto significa para mí la adquisición, o sea, significa para ti la adquisición de mi objeto. Yo produzco para adquirir el objeto que tú tienes y, por lo tanto, lo que significa mi objeto es básicamente la posibilidad de compra del tuyo. Encierra mi objeto un valor que permite adquirir otro valor de uso. Tú te has vuelto a ti mismo el medio de tu objeto. Tu deseo, por lo tanto, ha sido esclavizado por este y tú mismo has hecho labor de esclavo para merecer la generosidad del objeto en favor de tu deseo. Te has sometido básicamente a ese objeto para poder satisfacer tu deseo. Has tenido que producir algo que no te interesa personalmente, que no tienes ningún interés en producir, simplemente para poder satisfacer otra necesidad. El valor que tenemos el uno para el otro es, por tanto, el valor que damos recíprocamente a nuestros objetos. Por lo tanto, el hombre en cuanto tal carece de valor para ambos. Bien, recapitulando, para poder, yo creo que hacer más inteligibles estas páginas, o bueno, lo que básicamente vengo exponiendo hasta ahora. Como propietarios privados, solo vemos en el otro un medio para satisfacer nuestra necesidad egoísta. Para lograr satisfacerla necesitamos producir un equivalente, un objeto propio. Nosotros tenemos que producir un objeto propio, indiferente a nosotros, a nuestra personalidad, como dice luego. Así, nuestro objeto es quien determina la posibilidad de nuestra demanda.
Y dado que es este objeto al que le otorgamos el poder de compra del otro objeto que realmente anhelamos, nos subordinamos a él, es decir, nos subordinamos a su producción. El producto de nuestro trabajo nos domina. En este sentido, nos vinculamos entre nosotros mismos a través de nuestros propios objetos. Y por eso dice la página 153, retrocediendo un poquito, que hablamos el lenguaje de las mercancías. Porque esto no es una mera cuestión lingüística de palabras, no es que utilicemos las palabras que se utilizarían en el intercambio mercantil, sino que lo que nos está queriendo decir Marx es que esta inversión, esta enajenación, afecta directamente a nuestra relación social. Objetivamente, como ese poder enajenado nos domina, nosotros lo que somos es esclavos de ese poder enajenado, somos lo que más adelante Marx dirá en esa obra cumbre de la crítica a la economía política, que somos personificaciones de nuestras mercancías. De esta manera, al relacionarnos con el resto, pues solo valoramos al otro en función de lo que él personifica, que es el valor de su producto. Y continúa ya llegando a uno de los aspectos fundamentales, que es la cuestión del valor. Nos dice la cuestión del valor, que ahora hemos vuelto a retroceder hasta la 141, 142, pero que creo que me parecía fundamental estos preámbulos para poder después abordar ya de forma más comprensiva y con una base mínima lo que es el valor, por qué surge el valor. La propiedad privada enajenada, dice Marx, se separa del poseedor inicial y adquiere una significación personal para alguien que no la produjo, perdiéndola para quien la produjo. Cuando vendo mi producto, por así decirlo, cuando tengo que vender mi producto, no tiene una significación personal para mí ese producto. La propiedad privada aparece entonces para las dos partes como una propiedad o como representante de una propiedad de otra naturaleza. De una propiedad que no es la suya, como un producto natural, diríamos, sino que es una propiedad externa a ella. Es una propiedad social, es el valor. Pero bueno, vamos a seguir con esto primero. La propiedad privada aparece entonces como representante de una propiedad de otra naturaleza, como el equivalente de otro producto natural, pero cuya virtud no es precisamente el ser un producto natural, en nuestro caso, para nosotros, sino tener el valor para intercambiarse por otro producto que sí que anhelamos. ¿No? Aquí está la relación que Marx básicamente va a intentar desarrollar no sé si es en el capítulo, no sé si en la capítulo 2 del capítulo 1, entre la relación entre el valor de cambio y el valor de uso, entre el equivalente relativo, el equivalente, bueno, básicamente la relación que existe entre el hecho de que mi producto solo se pueda representar en cantidades de valor de uso de otro producto. Bien, pero bueno, no me voy a meter en este asunto. Básicamente nos dice que la propiedad privada aparece como representante de una propiedad de otra naturaleza como el equivalente de otro producto natural. La una representa la existencia de la otra y la relación recíproca entre ellas hace de cada una el sustituto de la otra y de sí misma. Así, la existencia de la propiedad privada se ha vuelto la de un sustituto o equivalente. La clave aquí de la propiedad privada es, en este caso, del producto que yo he producido, el tener la capacidad de intercambiabilidad, de ser equivalente. Ya no existe comunidad inmediata consigo misma, sino solamente en referencia a otra, se ha convertido en valor y en consecuencia en valor de cambio. Su existencia como valor es distinta de su existencia inmediata, es exterior a su esencia específica, es una determinación enajena de sí mismo, un modo de existencia relativo de su esencia. Es decir, el producto que yo he producido tiene una existencia como valor de uso, es un valor de uso. Esa es su existencia inmediata. Pero cuando yo lo produzco para el intercambio, se altera, se invierte esa existencia, pasa a ser básicamente un portador de valor de cambio, como creo que utiliza también Marx estas palabras en el Capital, ¿no? Algo exterior a su esencia específica, es una cualidad meramente social. El valor, evidentemente, es una cualidad puramente social, sin ninguna relación con la naturaleza. Bueno, sin ninguna relación. Es decir, evidentemente vincula productos de la naturaleza. Y sigue con esta cuestión en las páginas 128 y 129, o sea que ahora he vuelto a retroceder, que son el apartado sobre el intercambio del dinero.
donde nos explica Marx por qué debe la propiedad avanzar hacia el dinero, que esto es igual a algo más secundario. Dice, porque el hombre como ser social debe avanzar hasta el intercambio, y porque el intercambio, bajo condiciones de la propiedad privada, avanza hasta el valor. Bueno, hemos visto un poco este movimiento hasta ahora. Sería una síntesis, ¿no? Pero aquí retoma lo que es la relación del intercambio con el valor y con la enajenación. Dice, el movimiento mediador del hombre que intercambia, no es un movimiento humano, no es una relación humana, es una relación abstracta de la propiedad privada con la propiedad privada. Dicha relación abstracta es el valor, cuya existencia como el valor es el dinero. Nos dice, el hecho de que las cosas pierdan su significación de propiedad personal humana se debe a que los hombres que intercambian no se comportan entre sí como hombres. El dinero, la existencia para sí de esas relaciones, la enajenación de la propiedad privada, la eliminación de su naturaleza personal específica. Entonces, aquí, fundamental, el hecho de que las cosas pierdan su significación de propiedad personal humana se debe a que los hombres que intercambian no se comportan entre sí como hombres, ¿no? Esto ya hemos visto. Por lo tanto, resumiendo, al comportarse como seres egoístas en el intercambio, los hombres, ¿qué hacen? Despojan a su producto de toda significación personal. Para ellos solo importa el producto del otro, lo que yo produzco es indiferente. Al hacerlo, ¿qué sucede? Que atribuyen a su producto un valor distinto al valor natural, es decir, un valor de cambio. Pero cuidado, porque esto solo sucede precisamente porque esos productos se han producido con independencia de la sociedad. Esto ya es más una reflexión propia. Pero creo que aquí Marx igual no está llegando a lo que es el núcleo del asunto. Es decir, que revistan esta forma de valores prácticamente porque los productos se producen con independencia de la sociedad, no porque no tengan una significación personal para los productores. Esto es indiferente. El hecho de que no tengan una significación personal para los productores es cierto que es una premisa necesaria para que surja el valor, es decir, tiene que existir evidentemente una división del trabajo desarrollada y tiene que existir una producción de cuestiones que no son inmediatas para mí, pero esto no es suficiente. No, pues por ejemplo, dentro de una misma unidad social como la familia, sobre todo la familia precapitalista, pero también actualmente hay productos que no son consumidos por el propio productor individual, pero que sin embargo no adoptan la forma de atributo de intercambiabilidad o valor. Es decir, que no son para mí una propiedad personal, lo que yo produzco. Son para otras personas, pero sin embargo no adoptan el atributo de valor. Solo lo adoptan, digamos, porque se trata de productores independientes y, por tanto, porque no existe una regulación social de la producción. Esto es lo fundamental para que exista el valor, ¿no? Pero bueno, yo creo que más aquí, en algún momento lo insinúa, lo deja caer, pero al hacer demasiado énfasis en la cuestión esta sobre la significación de la propiedad personal, creo que se está deslizando hacia unos caminos que, bueno, igual le conducen más a las cuestiones del trabajo artesanal que a otras cosas. Y voy a intentar acelerar, porque como no acelere, la lío petarda. El dinero, actividad mediadora enajenada, páginas 126 y 128. Bien, ahora entramos ya con el dinero. ¿Por qué surge el dinero, no? Bueno, dado que la propiedad privada es la actividad genérica enajenada del hombre, mediación enajenada entre la producción humana y la producción humana, el dinero es la esencia enajenada que se ha vuelto exterior y se ha perdido a sí misma de la propiedad privada. Nos dice, lo esencial del dinero consiste en que la actividad mediadora, es decir, el movimiento mediante el cual los productos del hombre se complementan unos a otros, como hemos dicho antes, ese intercambio metabólico. Bien, esa actividad mediadora, que debería ser una actividad mediadora humana, se encuentra enajenada en él y convertida en atributo suyo como un atributo de una cosa material exterior al hombre. Es decir, lo que debería estar organizado por los seres humanos se confía a una cosa, que es el dinero. El hombre así renuncia a la actividad mediadora esencial, los actos que realiza son los de un hombre que se ha perdido a sí mismo, a un hombre deshumanizado. Aquí ya plenamente el fetichismo de la mercancía. El hombre mismo debería ser el mediador para los hombres, pero en lugar de ello, a causa de este mediador ajeno, el hombre contempla su actividad, su relación con otros, como si fueran un poder independiente de él y de los otros. Como dice más adelante, todos los atributos que la producción corresponde a la actividad genérica del hombre, a la actividad social consciente del hombre, pasan a ser atributos de este mediador.
Aunque aquí no queda muy claro todavía, yo creo, qué es para más la actividad genérica del hombre. Podríamos decir que por negatividad no es el egoísmo, no es el despojo de otros seres humanos, no es la lucha, no es la competencia. Entonces igual estaría planteando otros principios. Una antropología quizá muy... Bueno, que yo creo que debe o bebe mucho de Feuerbach, pero bueno. Bueno, puesto que el mediador es el poder real sobre aquello con lo que me pone en relación, es claro que se convierte en el Dios efectivo. Su culto se vuelve un fin en sí. Así se invierte la relación, y si en un principio parecía que el mediador era el que tenía valor solo en la medida en que representase a los objetos, ahora son estos los que solo tienen valor en la medida en que le representan a él, en que representan al dinero. Algo solo tiene valor, solo tiene dignidad si se produce para el mercado y si el mercado, digamos, lo acepta, es decir, si hay compradores, básicamente. Pero bueno, no menciona esto directamente, ¿no? Pero bueno, solo si está vinculado por dinero, se puede intercambiar por dinero. Así, a medida que este mediador se enriquece, el hombre se empobrece. La división del trabajo. Páginas 145-146. El intercambio de productos aparece como comercio, el intercambio de la actividad humana aparece como división del trabajo, que convierte al hombre bajo la propiedad privada en una máquina para tal o cual efecto. Bajo las condiciones de la división del trabajo, el producto adquiere para el individuo cada vez más la significación de un equivalente. Es decir, la división del trabajo refuerza todavía más, bajo las condiciones de la propiedad privada, la producción mercantil, pues todo producto, en este caso, se produce como equivalente indiferente para el productor. Es decir, cada vez produzco menos cosas que estén relacionadas directamente con mis necesidades, como es obvio, a medida que se va acentuando esa división del trabajo en la sociedad. Dice, pero si lo que él da a cambio, o sea, lo que yo doy a cambio, no es ya mi excedente, como sucedía quizá en algunas sociedades precapitalistas, puesto que el objeto ya de mi producción es completamente indiferente, pero el excedente respecto de mis necesidades. Estoy produciendo mis necesidades, pero me sobra. Pero no es esto. Por lo tanto, lo que recibo inmediatamente a cambio de su producto tampoco es el objeto que necesito. Ahí vuelve a entrar el equivalente, que alcanza así su existencia como equivalente en dinero, como mediador del intercambio, resultado inmediato del trabajo lucrativo. Aquí también el surgimiento del dinero se asemeja un poco a esa génesis del dinero que plantea en el Capital, ¿no? Que surge básicamente porque, bueno, se necesita un equivalente general, porque el intercambio no es entre dos mercancías, sino que es un intercambio entre más mercancías. En el dinero, indiferente hacia el material de la propiedad privada o personalidad del propietario privado, se hace manifiesto el dominio completo de la cosa enajenada sobre el hombre. Lo que fue dominio de una persona sobre otra es ahora dominio general de la cosa sobre la persona, del producto sobre el productor. Si en el equivalente en el valor se encontraba ya el carácter de la enajenación de la propiedad privada, en el dinero esta enajenación tiene ya una existencia sensible objetiva, está completamente recrudecida porque existe en una moneda, literalmente. Seguimos con el trabajo lucrativo. Son dos diapositivas sobre el trabajo lucrativo. Páginas 143, 144. Trabajo lucrativo, básicamente trabajo como producción dirigida al intercambio, trabajo enajenado. Aquí bueno, ya veis que la exposición es un poco más pobre que en los manuscritos sobre el trabajo enajenado, pero bueno, no creo que sea contradictoria con ella. Nos dice, presupuesta la relación de intercambio, el trabajo aparece como trabajo dirigido inmediatamente al lucro. Y esta enajenación alcanza su culmen 1. Cuando el trabajo lucrativo y su producto no están en relación inmediata con las facultades y las necesidades del trabajador, sino que son determinadas por combinaciones sociales ajenas a él, yo produzco algo que no necesito yo. Cuando el comprador del producto no produce además el mismo, sino que intercambia lo producido por otros. Están vinculadas ambas. Dice, en el trueque todavía, que es una configuración imperfecta, la propiedad privada enajenada, cada propietario privado producía aquello hacia lo que le dirigían sus necesidades, su constitución y material disponible. Como he dicho antes, intercambiaba solo el excedente de lo que él quería producir para sus necesidades. El trabajo era aquí fuente inmediata de subsistencia y confirmación de su existencia individual todavía. Con el intercambio, su trabajo se vuelve fuente de lucro. Su finalidad se vuelve entonces diferencia de su existencia. El mantenimiento de su existencia se le presenta como la finalidad de su actividad. Su quehacer es un medio para lograr medios de vida. El trabajo es un medio y no un fin, por lo tanto, el trabajo está enajenado. El producto
es producido como valor y ya no a causa de su relación personal inmediata con el productor, sino a causa de la necesidad de producir valor. El trabajo cae tanto más en la categoría de trabajo lucrativo cuanto mayor es la diferenciación de la producción, la visión del trabajo, las necesidades y la unilateralidad del productor. Ahora resulta ya casual que el productor esté en relación de necesidad personal con su producto y que su propio trabajo signifique para él una realización de sus disposiciones naturales y fines espirituales. Tengo algún comentario, pero no me da tiempo, así que nada. El trabajador, por lo tanto, se ve determinado por las necesidades sociales. Sí, esto ya lo ha dicho antes Marx. Pero como necesidades sociales ajenas e impuestas. Se somete a la imposición social debido a que carece, o a su carencia y a su necesidad egoísta. Ahora otra vez genealogía de dónde surge esta enajenación. La sociedad, por lo tanto, solo significa para él una oportunidad de saciar su carencia y él solo existe para la sociedad como esclavo de sus necesidades sociales. El hombre se vuelve más egoísta, carente de sociedad, enajenado de su propia esencia. Por lo tanto, cuanto más desarrollado se presenta el poder social, es decir, el dinero, el valor, cuanto más tiene que producir para el mercado dentro de las relaciones de la propiedad privada. No he insistido mucho tampoco porque esto básicamente está resumido en lo que he dicho anteriormente, pero bueno, ahora referido a exactamente a qué implicaciones tiene sobre el trabajo. Y vamos ya, vaya, bueno, eran 2 diapositivas, pues una no la habéis visto, pero me habéis escuchado. Vamos con la esencia del crédito y la enajenación en el sistema crediticio. Tiene algunas cuestiones interesantes. Dice, el sistema crediticio, cuya culminación es el bancario, produce la sensación de un retorno a las relaciones humanas entre hombres, apariencia que hace pensar a los sansimonianos que así se logra superar la oposición entre capital y trabajo, entre el hombre y el hombre. Pues no, Marx dice, en realidad se trata de una autoenajenación más extrema todavía, pues su elemento no es un metal o papel, sino que ahora no es ni siquiera el dinero, sino que es la existencia moral, social, el interior del pecho humano, lo que es moneda de cambio. Bajo la apariencia de la confianza, porque recordemos que ¿no? el crédito es la confianza, es desconfianza, es la máxima desconfianza. El contenido de esta confianza es que un hombre reconoce a otro en la medida en que le presta valor. Eso es la máxima enajenación, porque tú solo reconoces al otro como valor, como medio económico. Y como ejemplo, él pone la vida del pobre, cuyo talento y actividad no son para el rico más que una garantía de evolución del dinero prestado. Es decir, las virtudes sociales, el contenido de su actividad vital, representan para el rico el reembolso de su capital más los intereses correspondientes. Es decir, se trata de la valoración de un hombre en función del dinero. Así pues, en el crédito, en lugar del metal o el papel, el hombre se convierte en mediador del cambio. ¿No? Hemos dicho, ¿no? El crédito ya no existe. El mediador o el equivalente no es el papel, el metal es el hombre. Pero no se convierte en mediador como hombre según sus facultades y virtudes sociales, sino como modo de existencia del capital y de los intereses. O sea, sí, el medio de intercambio y demás retorna al hombre, pero solo porque el propio hombre está despojado de sí mismo y se ha convertido en una figura material, se ha convertido en dinero, el hombre es dinero. La materia del espíritu del dinero ahora es precisamente mi existencia personal, mi carne, mi sangre, mi virtud y mi valía. Estamos básicamente ante la máxima enajenación del hombre, que es básicamente concebido como una cosa. Y la enajenación del sistema crediticio, que es el siguiente apartado, una breve mención que dice que dada la existencia ideal del dinero, la falsificación de la moneda tiene lugar sobre la propia persona. El hombre se convierte en moneda falsa que engañar y sobornar para alcanzar el crédito. Aquí se muestra, por lo tanto, la desconfianza como la base de esta confianza económica. El cálculo desconfiado para conceder el crédito, el espionaje, las descalificaciones, bueno, básicamente toda la negación de lo que para Marx es el ser humano, ¿no? Egoísmo, desconfianza, despojo, lucha, engaño, estos son cualidades inhumanas para Marx. Y terminamos con las últimas 2 diapositivas. Pues no voy a poder casi tampoco comentarlos, pero básicamente voy a mencionar lo que Marx dice sobre una suposición, producir en tanto que hombres. ¿Qué es para Marx producir en tanto que hombres? Bueno, para él, ¿qué significa esto? Significa que si producimos en tanto que hombres, cada uno de nosotros se va a afirmar doblemente en su producción. Es decir, va a afirmar tanto al otro como a sí mismo.
Por lo que me concierne a mí, yo habría objetivado mi individualidad y peculiaridad en mi producción, gozando durante la actividad, que sería una experiencia de expresión vital individual, y también al contemplar el objeto, pues tendría la idea individual al saber que mi personalidad es el poder objetivo. Es decir, me estoy objetivando mi esencia en un producto y eso me produce goce. También me habría afirmado en tu goce, es decir, en segundo lugar, o consumo de mi producto por tu parte al ser consciente de haber satisfecho una necesidad humana con mi trabajo. ¿Por qué? Pues el darte razones. Primero, porque yo he objetivado la esencia humana y proporcionado así el objeto correspondiente a la necesidad de otro ser humano. Me he vinculado con otro ser humano de forma no enajenada. Por haber sido además para ti el mediador entre tú y la comunidad, de haber estado en tu experiencia y conciencia como un complemento de tu propia esencia y como una parte necesaria de ti mismo, confirmándome en tu pensamiento y en tu amor. Y se pone romántico el camarada Marx. Y 3, haber creado tu expresión vital individual en la mía propia. Es decir, por realizar y confirmar inmediatamente en mi actividad individual mi verdadera esencia, mi esencia comunitaria. Porque yo, al realizarme como persona, y al realizarme como persona satisfaciendo una necesidad para ti, lo que estoy haciendo constar es que soy un ser comunitario y por lo tanto estoy confirmando mi esencia humana. Así nuestras producciones, dice Marx, serían otros tantos espejos cuyos reflejos irradiarían nuestra esencia ante sí misma. Lo que produzco es realmente yo, el que está detrás, y como he producido para otros también, lo que revela es mi esencia comunitaria. En definitiva, nos dice Marx, mi trabajo sería expresión vital libre, goce de la vida, mientras que bajo las condiciones de la propiedad privada es enajenamiento a la vida, es trabajo para vivir, para conseguir un medio de vida. No es el trabajo en sí mismo vida para más, el trabajo debe ser en sí mismo un fin. Sí, hombre, lo que nos faltaba. Al mismo tiempo, por ser el trabajo la afirmación de mi vida individual, la peculiaridad de mi individualidad estaría ya incluida en él, siendo el trabajo la propiedad verdadera. Bajo la propiedad privada nos dice, la enajenación de mi individualidad es tal que mi actividad me resulta detestable, un tormento, una obligación que se impone por un requerimiento exterior y casual y no por uno interno y necesario. Bueno, básicamente hasta aquí llegaría la presentación. He tenido que correr ahora porque encima han llamado al puto timbre. Así que, nada, esto último debate, este último apartado es fundamental, en mi opinión. Aquí según Sánchez Vázquez, Sánchez Vázquez encuentra ciertos sabios feyerbachianos relacionados con el trabajo artesanal. Yo no lo tengo tan claro, he dicho alguna cosa al respecto, pero bueno, puede ser que sí, sobre todo en relación a que no sé cómo pretende Marx que mi personalidad quede impresa en el objeto o cómo pretende Marx, por así decirlo, acabar con la enajenación de una forma en la que, no sé, yo necesito producir para otros y esa producción para otros va a implicar siempre una especie de división del trabajo, etcétera, ¿no? Pero bueno, es que ahora encima estoy liando ahora ya, así que no tengo tiempo para más y ahora voy a ponerme con el móvil un momento porque es que me tengo que ir ya. Así que, nada, venga, adelante, gente. Vale, pues es que ricasco, Adrián. A ver, la gente que está. Gente aquí no hay nadie. Pues bueno, luego si preguntas. Pues nada, vale. Le doy yo por empezar. Vale, sí, pues yo estoy de acuerdo con Adrián en que es una... O sea, aquí lo que nos dice más aquí es cuanto menos problemático y me parece muy interesante en cuanto para entender un poco mejor de dónde viene y a dónde va la problemática que se desarrolla luego en los manuscritos. Para empezar, me parece bastante evidente que este texto es anterior a los manuscritos y que después en los manuscritos elabora más todas estas ideas. O bueno, algunas de ellas que retoma.
Y es que aquí, pues, claro, Marx nos está hablando de su, en buena parte del texto, de su categoría central durante estos textos que hemos leído, que es la enajenación. La enajenación del trabajo y la enajenación de las relaciones sociales de intercambio y producción. En cuanto a las relaciones sociales de intercambio y producción, sí que me parece que, pues está acertado en todo lo que dice, en grosso modo, y que, bueno, luego lo veremos, en que eso se traduce directamente, como nos dice Sánchez Vázquez también ya nos dijo al principio, en que todo esto tiene remanentes evidentes en los capítulos del fetichismo de la mercancía del capital y tal. Pero en el desarrollo que hace del trabajo enajenado, a mí me llama muchísimo la atención en todos estos textos que no hay clases sociales en todo el desarrollo que hace. O sea, de vez en cuando menciona capitalistas, obreros, pero no todo el desarrollo que hace de por qué el trabajo está enajenado no tiene en cuenta en ningún momento las clases sociales. O sea, el trabajo está enajenado porque estamos produciendo para la producción, para el intercambio en modo de mercancía, y lo estamos haciendo de una forma egoísta, lo estamos haciendo en base a unas cuestiones éticas y morales y algunas problemáticas esencialistas que a Marx le parecen negativas y, bueno, en efecto son negativas y no es lo más bonito y lo más bello, la forma en la que se da la producción bajo la descripción que hace de propiedad privada e intercambio de mercancías. Pero es una descripción que bueno, eso, no tiene en cuenta las clases sociales. Y es una descripción en la cual, pues, no hace falta tampoco las clases sociales, porque si asumimos que cada persona es un productor individual de mercancías en este caso, aunque, bueno, de objetos para compartir, para intercambiar, y este intercambio se hace en función de equivalentes, no hay explotación de ningún tipo, no hay y tampoco hay forma de acumulación, cada cual son relaciones sociales enajenadas, pero en principio no hay cabida ni necesidad de las clases. En los manuscritos sí, nos habla de clases, nos habla de la ganancia del capital, nos habla de la renta de la tierra. De aquí a los manuscritos se incorpora al trabajo enajenado, que hasta el momento es una cosa en estos textos que se queda en cuestiones más esencialistas o más éticas o más humanistas, incorpora el aspecto de clase, el aspecto específico de la explotación y de la explotación del modo de producción capitalista, ya el trabajo no está enajenado porque no produzco para mí o porque el objeto no es mío, bueno, no es mío, no, porque no produzco para mí, sino porque ahora, cuando se da la apropiación y cuando se da el modo de producción asalariado, o sea, el trabajo asalariado, ya no solo tal, sino que no soy dueño del producto de mi trabajo. O sea, ya directamente el producto de mi trabajo no es mío para intercambiarlo, no soy productor individual de mercancías, sino que mi única mercancía es la fuerza de trabajo y me convierto en comerciante de mi fuerza de trabajo, puesto que el producto de mi trabajo pertenece ahora a otro. Entonces, la problemática de la enajenación, que le sigue llamando enajenación en los cuadernos, se traslada o adquiere una nueva dimensión de apropiación, de explotación y de lucha de clases. Y creo que es, pues, que personifica el desarrollo que está dando Marx en este momento de su vida, de ir pasando, de ir elaborando su pensamiento para pasar, pues, de un pensamiento alejado de la economía política, más filosófico, al pensamiento marxista, al desarrollo del materialismo histórico, y cómo, pues, a través del desarrollo de esta categoría del trabajo enajenado, que aquí podemos ver en una concepción que no entra en contradicción con algunas de las partes de los manuscritos, pero que sí que en los manuscritos introduce nuevos elementos que aquí no están y que en cierta medida vienen a añadirle más complejidad o a directamente negar lo anterior. No negar lo anterior, pero sí que introduce cierta contradicción. Y en este desarrollo, pues, del trabajo asalariado, digo, de la categoría de enajenación, me parece que podemos ver este progreso y es la razón misma por la cual Marx abandona después esta categoría de trabajo enajenado. Porque
desde su inicio estaba relativamente viciada y relativamente limitada. Y es a lo largo del desarrollo que hace en esta, que va penetrando más en la realidad del modo de producción capitalista y le lleva después ya a poner el foco, sí, en la problemática de la explotación entre clases, de la lucha de clases y de la apropiación mediante trabajo impago primero y luego el descubrimiento de la plusvalía. Así que eso. Muy bien. Es cierto que este texto tiene el problema, mucho peor, de que Marx hace la reflexión filosófica entre dos productores, digamos, dos artesanos, ¿no? Cada uno produce su producto, y cómo se relacionan entre ellos, cómo se relacionan con su producto, con su trabajo, etc. Pero al mismo tiempo yo creo que es un texto muy interesante y que también explica por qué de todos estos cuadernos, precisamente estas páginas, los comentarios a James Mill, que no yo no estoy Mill, sino su padre, que es James Mill, es lo que más traducido está. Porque, si nos fijamos, tiene la coherencia que luego aparece en otros documentos, otros manuscritos y textos. Por ejemplo, aquí hace una reflexión compleja sobre el dinero y el crédito. El dinero también está al principio de los Grundrisse, el manuscrito más importante previo al Capital, con una visión más política, la primera parte, pero la crítica de Arimón y al concepto de la superación del capitalismo, si imprimimos el dinero de los anarquistas, pero el dinero aparece ahí. Y el dinero aparece también al principio del Capital. Por lo tanto, en tres momentos distintos, en su primera aproximación a la economía política, en la construcción de su interpretación de una forma más completa, sería lo que ocurriese, y su exposición definitiva en el tomo primero del Capital, sigue el acento aparece ahí continuamente. Eso por un lado. Por otro, las páginas finales, una suposición, producir en tanto que hombres, también aporta algo que se le echa mucho en falta en Marx, es decir, su interpretación de cómo tiene que ser la sociedad no enajenada, o la sociedad emancipada, o la sociedad verdadera, que supere la prehistoria de la humanidad, la sociedad comunista. Y aquí aporta algunos criterios interesantes también, aunque sea en ese lenguaje filosófico, etc. Yo quiero señalar cómo se conecta el párrafo final de la página 156, donde dice: el trabajo sería entonces la propiedad verdadera, activa. Recordemos que en la página 129 ha distinguido entre propiedad privada y propiedad personal. Propiedad privada es la propiedad enajenada, la forma en que se relacionan los seres humanos enajenados en esta sociedad del intercambio y de la circulación de mercancías y egoísta, todas esas cuestiones, pero habla también de la propiedad personal. Y aquí dice, lo único personal como propiedad del individuo es su capacidad de trabajar. Interesante. Pero, dice previamente, su capacidad de trabajar solo se reconcilia al individuo con su ser social, con su esencia social, si produce en tanto que hombre. ¿Y qué significa producir en tanto que hombres? Este apartado que ha pasado por encima Adrián, bueno, lo he comentado, es interesante, porque ¿qué podemos deducir de aquí? Incluso del párrafo anterior, donde habla del lenguaje. Decimos, hasta el punto estamos mutuamente enajenados de la esencia humana, que esencia que solo permite que la única propiedad sea la capacidad de trabajar, de crear, la capacidad creativa que tiene el ser humano. A tal punto estamos mutuamente enajenados de la esencia humana que el lenguaje inmediato de esta esencia nos parece un atentado contra la dignidad humana, mientras que el lenguaje enajenado de los valores cosificados, es decir, de los productos,
se nos presenta como la realización adecuada de la dignidad humana, en su autoconfianza y autorreconocimiento. ¿Y qué es lo que nos dice que es el lenguaje de la esencia humana? Pues en la que un individuo dice, quiero acceder al producto, para satisfacer mi necesidad, al producto que es resultado de tu trabajo. Sin más. El primero lo usaría como una petición en la sociedad enajenada, como un ruego. Sabría, por tanto, que se degrada y se sentiría avergonzado, humillado. Y el otro, aquel a quien se le pide el producto de su trabajo, lo escucharía teniéndolo por un atrevimiento, o lo rechazaría como un desvarío. Es decir, si tú quieres mi producto, entrégame otro a cambio. Estamos en la sociedad del intercambio, en la sociedad enajenada. ¿Qué significa, por tanto, la sociedad comunista? Aquí nos da un apunte muy interesante. El problema no es el dinero. El problema es que la producción, el trabajo, tiene que ser para la colectividad en su conjunto. No tiene que haber intercambio, tiene que haber distribución. Por tanto, la lógica, no solo del dinero, sino la lógica del intercambio, es una lógica a superar. Por tanto, una sociedad, el problema no está en el uso del dinero, sino en el mantenimiento, que es la crítica que después harán los anarquistas, sino en el mantenimiento de las relaciones enajenadas propias de la sociedad del intercambio. En la sociedad realmente humana, uno produce, dice, en varios momentos lo dice, para reconciliar, por el gozo de producir, mi trabajo para tu necesidad, no la simple apariencia que representa producir para luego intercambiar porque tú tienes un producto que yo necesito y el que yo tengo tú lo necesitas, que eso es una simple apariencia, sino trabajar para la necesidad del resto. Hay varios apartados, ¿no? Mi producto para ti es para ti por el hecho de ser una objetivación de tu propia esencia, de tu necesidad. Es para ti. No en la sociedad enajenada, en la sociedad capitalista, en la sociedad del intercambio. Nuestra producción no es una producción del hombre para el hombre en tanto que hombre. No es una producción social. En la producción capitalista, la producción enajenada. Como resultado, no hay ninguna relación de goce con el producto del otro, sino simplemente meramente utilitaria. Y, bueno, en varios momentos aparecen esta especie de reflexiones de reconciliación del ser humano con su esencia social, y se manifiesta siempre con una expresión del trabajo que rompe con todos los principios del intercambio, de la producción, de la propiedad sobre el producto, etc. La producción es eminentemente social en la sociedad comunista. Y luego una cuestión puntual. Al principio, habla de la oferta y la demanda y cómo esta es el movimiento de la oferta y la demanda es el movimiento real, del que, por tanto, el valor como resultado del coste de producción sería solamente una ley abstracta. Hace esa reflexión, que obviamente está claro que luego va a superar esa interpretación, pero hay un párrafo interesante también, por otro motivo, a ver si lo encuentro, que dice, al final de la página 126, donde hace toda esta reflexión. Dice, en la economía política, la ley está determinada por su contrario, por la ausencia de leyes. Es decir, la ley del valor, el producto vale lo que cuesta producirlo en trabajo, está determinado por su contrario, por la ausencia de leyes, por el movimiento anárquico de la oferta y la demanda. La verdadera ley de la economía política es el azar, de cuyo movimiento nosotros, los hombres de ciencia, fijamos arbitrariamente algunos momentos en forma de leyes. Bueno, este párrafo es
es absolutamente moderno. Porque el principio de incertidumbre y la fijación de leyes como momentos, como resultado del azar de la investigación, es como se realiza el proceso científico hoy en día. Es decir, que en 1842, 42, ¿no? 43-44, Marx tiene una interpretación del conocimiento científico, pues que, aunque lo dice de pasada, no lo desarrolla, me parece francamente moderno. Fijamos arbitrariamente algunos momentos del azar en forma de leyes, los hombres de ciencia, frente al absolutismo o determinismo cientifista, que también, por cierto, predomina hoy también en el pensamiento idealista dominante, aunque se exprese como pensamiento científico. Vale, pues como no tiene nadie me estuviera a la mano, voy a comentarle algunas cosas. A ver, algunas cosas por comentar que se han comentado y luego un poco lo que quería decir yo. Primero, con respecto a lo que ha dicho Joaquín, o sea, sí que es verdad que el dinero está en los Grundrises y en el capital, pero ni los Grundrises ni el capital empiezan por el dinero. O sea, el capítulo del Darimón es después de haber, en plan, hecho como toda la que era, como en la especie de la introducción a la crítica de la economía política, y luego mete el capítulo de Darimón. O sea, y en el capital pasa lo mismo. Primero mete todo el capítulo de la mercancía y luego mete el dinero, porque si empezase precisamente por el dinero, estaría incurriendo, aunque lo hubieras puesto de esta manera, que eso pues en un tema de disposición, pero estaría incurriendo precisamente en el error que supera, que es la fijación del dinero con ese problema. Claro. O sea, pero por eso digo, está en el primer tomo, pero no empieza en ningún caso, nunca esa exposición empieza por ahí. Luego, por otras cosas más que has comentado, por ejemplo, con respecto a lo que ha comentado también Adrián en la presentación, que sí que es verdad que a veces, y también con esto un poco con lo que habéis comentado, que sí que tiene un poco como Robinsonada de, pues eso, de dos productores, que se intercambian, etcétera, etcétera, y que en ese sentido que ha dicho Adriano, eso me ha parecido entenderle, que parecería como que el problema de la generación es que que hay una centralidad respecto al individuo porque ese producto se le enajena, y aunque eso sí que es cierto, y sí que es verdad también, hay comentarios que se han hecho al hilo de esto que a mí no me parecen del todo adecuados, porque, o sea, decir, por ejemplo, que aquí maneja categorías del trabajo enajenado que luego superan los manuscritos, no es incorrecto, o sea, es incorrecto, porque es una producción que se hace paralelamente. Lo que puede pasar en todo caso es que como esto no es una cuestión que se quiere editar, no tiene la necesidad de exponer ciertas cosas, o sí, o dependiendo cómo las exponga, yo qué sé, pues igual este día que escribió esto, los días que escribió esto, pues veía la necesidad de desarrollar eso de alguna manera, pero no es en ningún caso que la supere en el sentido, porque es una producción paralela, o sea, son el mismo manuscrito en ese sentido, son los mismos manuscritos del mismo cajón del mismo año. Entonces, claro, en ese sentido, en todo caso, más que superar, en ese sentido, como igual sí se podría decir que puede dar en el capital, hay yo creo que diferentes puntos de vista. Que también respecto a que lo supera o cómo lo supera, a mí, sinceramente, o sea, estas páginas, independientemente entendiendo pues cuál es el contexto en el que se dan estas páginas, y luego evidentemente las matiza, y también yo creo que estaría bien en ese sentido hacer una exposición sistemática de cuáles son las categorías de, por ejemplo, en este caso de trabajo enajenado, que se manejan los manuscritos en los cuadernos, posteriormente en los Grundrises, posteriormente en el Capital y luego posteriormente en algunas otras notas para ver precisamente qué diferencias. Pero hay un montón de cosas que, por ejemplo, que a mí me parece que igual es por la exposición, pero que claramente las está como rumiando, igual no es capaz de exponerlas claramente, pero, por ejemplo, me parece muy curioso. Y con respecto también, que es a lo que iba esto de cuando que parece que se ha centrado respecto al individuo, como que es el individuo, ¿no? Porque se pierde el individuo. O sea, sí que es verdad que aún así hay como breves punzaditas, ¿no? Como por ejemplo cuando habla sobre la comunidad real y la comunidad humana en torno a la página 136, que dice algo así: la realización de esta comunidad no depende de la voluntad del hombre. Mientras no se reconozca y se organiza el mundo de manera humana, que ahí también habría que entender
que es de manera humana, porque antes ha dicho que la manera humana es la manera de existir como ser social, esta comunidad aparecerá bajo la forma enajenada. Entonces, ahí luego también dice, esta comunidad no son los hombres, no es una son los hombres, no es una abstracción, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que, por ejemplo, se empieza como a intuir o se pueden intuir esa como categorización de capital como dominación no personal, ¿no? Como dominación de relación social, no simplemente como dominación personal en el sentido capitalista. Me parece que pasa también igual de manera, por ejemplo, con los términos de valor de uso y valor de cambio, porque yo hasta, o sea, y si igual se me ha pasado alguna frase, pero Adrián, por ejemplo, en la exposición ha utilizado el término valor de uso, pero Marx en la exposición en ningún momento utiliza valor de uso. Valor de cambio sí lo utiliza porque es el término que precisamente coja de la economía política, ¿no? Pero sí que es verdad que esté como rumiando, ¿no? Como que ve ahí que está esa bicefalía, ¿no? Pero que no es capaz de determinar cómo se relaciona, no es capaz de esto, porque en algún momento pues dice, por ejemplo, en no sé qué página es esto, creo que en la página 126 dice, los objetos pierden valor separados del mediador, cuando está hablando del dinero, creo que es. Si en un principio el mediador tenía valor en medida que representa a los objetos, ahora es al revés, o sea, es decir, como que solo predomina el valor de cambio, ahora solo importa el valor de cambio, pero luego en cambio, cuando desarrolla la reciprocidad de la enajenación, en la página 140 dice, la naturaleza específica del objeto pone en relación a los propietarios, es decir, que ahí está predominando el valor de uso en esa relación de enajenación. Entonces, ahí yo creo que se ve como desde dos perspectivas, igual una sí que es verdad más abstracta desde la filosofía, como acaba llegando a una parte de ese carácter bifacético, y desde la economía política como que va llegando a otro. En cuanto a otras maneras también, o sea, en general, o sea, me parece que a mí, lejos de ser una cosa, y como dice Joaquín, que es bastante comprensible porque se editan sobre todo sus tomos, a mí, lejos de ser una cosa de decir que hay muchas diferencias y tal, porque yo sinceramente tampoco veo muchas diferencias, sino igual como maneras de exponerlas. O sea, a mí sí estas paredes sí que me parecen bastante fundamentales, o sea, bastante fundamentales al nivel de que si se quiere tratar con seriedad, porque luego hay cosas que aquí, por ejemplo, que expone con claridad, que yo creo que luego no las vuelvas a poner con tanta claridad, o al menos no de esa manera, que habría que cogerlas en ese sentido con cuidado. Y luego con respecto pues, algunas cosas también que en ese sentido que a mí que me parece que las escriba bastante claramente, por ejemplo, sobre todo respecto al carácter del trabajo enajenado, o mejor dicho, sobre el carácter temporal del trabajo enajenado. Porque aquí, por ejemplo, una vez hemos discutido a ver si la enajenación era específica del modo de producción capitalista, luego se dijo que no era la enajenación, que era el trabajo enajenado, y yo creo que aquí vuelve con ciertos elementos que pueden clarificar en ese sentido, o sea, ese debate. Por ejemplo, cuando habla del trabajo lucrativo, el trabajo como trabajo lucrativo, esto también dice, propuesta de la relación de intercambio, el trabajo aparece como trabajo lucrativo. Yo creo que aquí habría que ir atrás a las páginas anteriores, cómo entiende el intercambio, porque yo creo que el intercambio no lo entiende como específicamente capitalista. Entonces, por eso ahí habría que ver, claro, si el intercambio, si se presupone la relación de intercambio y aparece el trabajo lucrativo y dice, continúa, esta determinación del trabajo enajenado, o sea, es decir, trabajo lucrativo como esto, alcanza su culminación no que es un switch que se enciende y se apaga cuando se cumplen las condiciones, pues con las dos condiciones que ha dicho Adrián en la exposición, pues que no se encuentra en relación inmediata, sino que pues en plan sino que se produzca por combinaciones sociales ajenas y que el comprador del producto no produce el mismo, sino que intercambia lo producido del otro, ¿no? También en ese sentido me parece que también las divertes interesantes porque también deja bastante claro que en el trabajo enajenado hay gradaciones dentro del trabajo enajenado, porque también dice, con el intercambio su trabajo se vuelve parte del lucro. El producto es producido como valor de cambio. El trabajo cae tanto más en la categoría del trabajo lucrativo cuanto mayor es la diferenciación entre funciones y necesidades. Es que hay una gradación, o sea, no es simplemente que hay trabajo enajenado o no hay trabajo enajenado, sino que se pueden dar gradaciones en medida de ese trabajo lucrativo o ese trabajo necesario. Y por último, que eso también a lo que digo, pues es que es la cuestión, ¿no? De que el trabajo lucrativo incluye el carácter enajenado del trabajo con respecto al trabajador, con respecto al objeto, las determinaciones del trabajador por las relaciones sociales y que se le presenta el movimiento de existencia como finalidad. Entonces, a mí aquí en estas páginas, que luego habría que debatirlo en próximas actualizaciones, esto cómo se desarrolla y si lo matiza o no lo deja de matizar, pero a mí por cómo coincide el intercambio en su exposición, por ejemplo, en no sé qué página es, pero cuando habla sobre intercambio del dinero, respondiendo a la pregunta de por qué la propiedad privada tiene que avanzar hasta la institución del dinero,
el hombre como ser social tiene que avanzar hasta el intercambio y bajo las condiciones de propiedad privada hasta el valor. Esto también se hilaría con otra discusión que se ha tenido, porque se decía que la propiedad privada se refería a los manuscritos como a capital, si no me equivoco. Entonces, pues en ese caso también sería que precede. Y bueno, si me sigue diciendo, el movimiento mediador del hombre del intercambio no es un momento humano, la relación humana es la relación abstracta entre la propiedad privada y esa relación abstracta es el valor, la existencia como valor es el dinero, el valor como elemento o sea, eso, como existencia como valor es el dinero, no entiendo ni mi letra. Entonces, claro, yo creo que aquí claramente el intercambio, que luego habría que ver es con cómo lo coincide, insisto, y cómo lo va desarrollando, y por eso creo que es una sistemática, a mí por debates también repetitivos, pues eso, el carácter histórico o no, o el carácter transhistórico o no, o el carácter transhistórico pero con determinaciones específicas o no del valor del trabajo enajenado, y etcétera, etcétera, yo diría, porque en plan igual hay alguna cosa que se me ha pasado, o sea, que es claro en ese sentido que se intuye y si no es que se expone claramente que el trabajo enajenado ni el valor en este caso es específicamente capitalista, yo diría. Otra cosa es esto, pues eso cómo se contrapone con futuras exposiciones. Pero que en ese sentido simplemente me parece interesante. Y luego también alguna cosa más así que tengo apuntada ya por acabar. Y una cosa que, por ejemplo, también que apunta también en hilo de lo que dijo Joaquín de cómo se entiende, por así decirlo, el comunismo, pero que está mucho anterior, pero que se recoge en plan la exposición final, que dice en un momento, para que se vuelva propiedad privada enajenada, es necesario que continúe siendo propiedad privada en general, dice en la 139, si no me equivoco mal. O sea, es decir, que la construcción o la disolución de esa enajenación no pasa por diferentes formas específicas, sino que pasa por la eliminación de la propiedad privada en general. Porque si no existe esa propiedad privada en general, no es posible que sea esa propiedad privada de manera enajenada, porque esa propiedad privada se da de manera, por así decirlo, colectiva. Y no sé, o sea, la verdad es que a mí estas páginas me parecen bastante fundamentales y tengo un montón de cosas apuntadas, pero como tampoco me quiero explayar demasiado, pues luego ya sé si me explayaré, pero pues le dejo a que hable a quien lo estime oportuno. Espera, que no sé si hay alguien con manos, que no hay nadie. Venga, ¿Qué? Vamos a ver, sobre la universalidad de la enajenación social, más allá del modo de producción capitalista. Vamos a ver. En la 137 era la cosa evidentemente clara, que también estaba también en los manuscritos y está también en los manuscritos. Dice, el verdadero ser comunitario es la esencia humana. La esencia humana es el verdadero ser comunitario. La comunidad humana, la entidad social, es la esencia de cada individuo. La comunidad es la esencia de cada individuo. Su propia actividad, su propia vida, su propio goce, su propia riqueza. La comunidad es, para cada individuo, su propia vida, su propio goce, su propia riqueza, su esencia. Bien, y dice, mientras el hombre no se reconozca como hombre y, por tanto, organice el mundo de manera humana, esta comunidad aparecerá bajo la forma de la enajenación. Esta comunidad que son los hombres. Y el modo de ser de los hombres es el modo de ser de la comunidad. Es exactamente igual decir que el hombre se enajena de sí mismo y decir que la sociedad de este hombre es... La comunidad aparece bajo la forma de la enajenación. Bien, es cierto que en ese sentido creo que tiene razón Pello, que falta el desarrollo del concepto de proletariado, la inclusión del concepto de proletariado. Porque la forma, y recordemos, bueno, esto por un lado, y luego lo que he dicho anteriormente, que dice en la página 156, que la verdadera propiedad es el trabajo. La propiedad personal, no la propiedad privada. La propiedad personal es la capacidad de trabajar. Y si capacidad de trabajar, que en la sociedad enajenada pues está distorsionada, no se puede disfrutar correctamente, etc. Pero claro, cuando aparece
el trabajo asalariado, la reflexión sobre el trabajo asalariado que es posterior a este texto, porque aquí está hablando, pues dice en el prólogo Sánchez Vázquez, pues prácticamente como de dos artesanos, ¿no? Uno que va con su producto y el otro que va con su producto. Pero es que el trabajador asalariado no tiene ningún control sobre su propio producto. O sea, no es su propio producto el que se le pone encima como un poder, sino que es el capital, el propietario de los medios de producción. Pero claro, el momento en que hay ese desarrollo, que no está aquí, es cuando se ve, entiendo yo, que la idea de trabajo enajenado, que Marx lo abandona y utiliza, aunque en los Grundrisse lo sigue utilizando y utiliza enajenado y expropiado y no sé qué, y en el Capital aparece el fetichismo, el concepto de fetichismo de la mercancía, que es enajenado, el fetiche, es el que aparece vivo como vivo, y con esencia, con una esencia propia, cuando es un simple fetiche. Y el fetiche, ¿cuál es? La mercancía. Es entonces cuando se ve que lo específico de la sociedad capitalista y por qué Marx puede decir que después de la sociedad capitalista puede venir la sociedad comunista, no hay un paso intermedio, no hay un modo de producción que exprese una forma más desarrollada de la enajenación, es cuando desarrolla el concepto de trabajo asalariado, que todavía no está, todavía no lo tiene. ¿Bien? Y es en ese momento cuando se puede decir que la idea del trabajo del trabajo enajenado en su máxima expresión es específicamente el trabajo en la sociedad capitalista. Porque en la sociedad servil, donde hay intercambio, donde por tanto la comunidad aparece bajo una forma enajenada, pero el poder, el siervo, tiene relación con su producto. Aunque hay un poder del señor feudal que le obliga a trabajar para él o a entregar el diezmo, le obliga a entregar parte del producto. En la sociedad esclavista, el propio esclavo experimenta, tiene conciencia de la ausencia absoluta de autodeterminación de la que dispone, de ser propiedad de otro. Solo en la sociedad capitalista aparece como libre, como propietario de su trabajo, el que está absolutamente imposibilitado de gozar de su trabajo. ¿Por qué? Como trabajador asalariado, para poder sobrevivir, tiene que vender su capacidad de trabajar, etc. Pues claro, pues aquí, pues sí, efectivamente, la comunidad, mientras no está organizada bajo forma humana, aparece bajo la forma de la enajenación. Pero la forma de la enajenación de la comunidad es muy diferente en distintos modos de producción. Y el propio concepto de modo de producción no aparece aquí, porque requiere el desarrollo del concepto de trabajo asalariado, entre otras cosas. Espera. Vale. Yo, dos cosas. O sea, uno, por responder muy brevemente, porque quiero leer dos mensajes que no sé por qué no va bien el chat y que me ha pasado Víctor, que se han puesto. O sea, estoy de acuerdo contigo. Dos matices. Insisto, que primero aquí también se ve, o sea, estando de acuerdo con lo que has dicho de que es necesario ese desarrollo, que también sea que hay gradaciones en ese trabajo enajenado, que no es un switch lógico en ese sentido, y que insisto que, aunque, y por no repetirme, a lo que se ha dicho otras veces, o sea, si se llega a esa conclusión ahí tienes un problema, yo creo que metodológico, que tienes que ser capaz de resolver. Pero quitando ese tema, que sin más, a ver, dos comentarios que ha leído, uno que es así más corto, que primero voy a leer el de Víctor, referente a una cosa que está comentando Joaquín. Dice Adrián: Joaquín, ¿nos estás diciendo que es acertado decir que la ley de valor es una fijación arbitraria? Pregunta.
Estos párrafos me parecen que son una crítica a la economía política, un llevar hasta sus últimas consecuencias sus razonamientos lógicos. Así lo interpreta Sánchez Vázquez al menos. Tengo que marchar, agur. Y luego, espera, ¿eh? Otro comentario bastante más largo de Víctor es: a mí esta crítica que estáis realizando al caso que muestra Marx no me parece del todo acertada. A saber, ciertamente el nivel de abstracción es muy alto y la comparación es entre dos productores independientes. Aparece el egoísmo como motor, etc. Me parece que lo que hace Marx aquí es una crítica al modelo capitalista. Es su esencia más pura e ideal, que se corresponde con la reproducción simple, no la ampliada, pero incluso el grado de abstracción es mayor, porque no aparece la dialéctica entre capital y trabajo por ninguna parte. Ciertamente este grado de abstracción limita el análisis, pero simplemente está Marx desmigando y mostrando las contradicciones de la versión más idealizada de la economía política de su época. Como bien dice Joaquín, el problema son las relaciones enajenadas, la sociedad regida por el intercambio. Ese apartado del lenguaje es muy interesante, porque mediante el lenguaje es como la estructura, el pensamiento, es como organizan las ideas. Y creo que Marx va más en esa dirección. No hay una lengua de las mercancías como tal, salvo que no sea la de los precios, costes y beneficios. Creo que lo que dice ahí Marx va en la línea de lo que pensamos, de que pensamos con un sesgo ideológico que presupone la propiedad privada como algo natural, eterno, algo humano, y su final es impensable y su crítica una aberración. Creo que es lo que nos dice Marx, que es que el hombre se ha perdido a sí mismo, a la comunidad previa al intercambio, y queda secuestrado incluso en sus pensamientos más íntimos por el lenguaje de las mercancías, por el pensamiento de la propiedad privada, por el fetichismo de la mercancía. Esto nos recuerda que la crítica debe ser totalizadora, debe aportar un nuevo lenguaje, una nueva forma de pensar que supere el mundo de las mercancías. No es de extrañar que cuestiones como la de la democracia burguesa, los derechos de la propiedad, el interés, sean categorías concebidas como buenas en sí mismas y que no pueden ser criticadas. No podemos pensar más allá de este lenguaje de las mercancías. De estos dogmas, parecido le sucedió a la Unión Soviética de Stalin, que mantuvo de su teoría económica y forma de plantearla la economía la pervivencia del valor, entre paréntesis, de cambio, como medida de la riqueza y el trabajo. Ese es un fracaso a la hora de superar ese lenguaje de las mercancías. Y dicho esto, Respecto a lo que decía Adrián, sí, yo creo que no es lo que ha dicho Joaquín antes de lo de, ¿cómo era? Pues como los capitalistas, los autores de la economía política fijan un momento de la realidad como ley y todo lo demás como una casualidad, y como dice lo de nosotros los científicos y tal. Yo creo que todo eso lo está haciendo en forma de crítica a la economía política, y que lo dice como ridiculización o llevado al extremo sus últimas consecuencias, y que está inserto en su crítica a la teoría del valor-trabajo. Y respecto al otro del trabajo enajenado que decías, sí, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero puntualizar que aquí pues, se explicita muy explícitamente que el trabajo lucrativo, como le llama, es trabajo enajenado, y que por lo tanto será trabajo enajenado, según Marx en estos textos por lo menos, en épocas precapitalistas, en cualquiera en la que haya artesanos que produzcan zapatos, por ejemplo, que tienen que producir en su mayoría para el intercambio. Y por eso la problematicidad de la categoría de trabajo enajenado, que incluye, o sea, varias... No, en la página 100... Joaquín, no tengo palabra. No, es solo un pequeño apunte que creo que enlaza el principio del comentario de Víctor y bueno, no sé qué se llama respecto al tema del intercambio, que da un poco, o sea, ese trozo me dejó un poco mosca en el sentido de decir si aquí lo que está señalando en torno a la idea del intercambio tiene que ver precisamente con esa abstracción que hace la economía política, o si es palabras suyas refiriéndose a la idea del intercambio, porque creo que al menos tanto en la presentación como en el punto comunidad real y comunidad humana, la idea del intercambio sufre como una suerte de universalización, donde noto como que hay falta como cierta disfelicidad, en el sentido de que, por esto digo que me genera cierta duda, en el sentido de que
podría parecer que el intercambio se ha producido en todas las sociedades y que siempre ha habido propietarios de cosas, pero nunca dentro de unas determinadas relaciones de producción. Entonces, en ese sentido, creo que esta idea de lo que señala ahí en el intercambio, en buena parte, podría llevarse a pensar que igual es una lectura propia que hay detrás del pensamiento de la economía política, donde se abstrae la idea de la economía hasta el punto de que siempre ha habido propietarios que tienen cosas y intercambian objetos. Creo que, al menos por parte de lo que el saque que me daba tanto la presentación como parte de la discusión, había como una suerte de universalización que me faltaba como cierta historia, ¿no? Que creo que en cierto modo se problematiza con, pues, introduciendo otras cosas que tienen que ver con la idea de clase, la idea de trabajo asalariado. Espera. Vale, dale, venga, bien. Aquí hay unas cosas que comentar. O sea, lo primero es que es un poco, hablando de, o sea, sí que se ven bien conceptos que aparecen en el capital como el enfrentamiento entre productores libres y, bueno, más que productores libres, entre productos en el mercado, que es algo que aquí aparece, y esto viene, bueno, igual el capital lo suaviza un poco, pero aquí viene que al final esos productos son producto también de la imaginación que lleva a la imaginación de las personas, de la famosa fórmula del capital. Esto es como es un intercambio entre libertad, propiedad, libertad, igualdad, propiedad y venta, o cómo era esto. No muy bien decía. Aquí, por ejemplo, sí que aparece como la idea de la enajenación, al final. Si alguien está produciendo objetos, lo está produciendo no para que necesite, sino para intercambiarlos. Entonces, y esto da a una expresión que más tarde digo que la nueva sociedad no solo se convertía cuando se abola, es que no considera cuando se abola o se abola, cuando sea abolida el capital, sino también la división del trabajo que hace que sea necesaria un intermediador precisamente enajenante. Es algo que la teoría marxista posterior, pues sobre todo cuando en la etapa de transición llamada socialismo, pues es algo que tradicionalmente es difícil de resolver esta cuestión, porque por ejemplo, cuando Lenin dice, no, es que la etapa de transición es una etapa donde, bueno, esto está desapareciendo, pero sigue habiendo derecho burgués, porque todavía no sé si seguimos teniendo el sello de la burguesía. Cuando habla Lenin cómo se resuelve esta cuestión, pues Lenin lo resuelve, incluso el propio Marx en la crítica creo que es la crítica del programa de Gotha, pero Lenin también en el estado de la revolución y en la revolución política de Kautsky lo resuelve diciendo, no, es que aquí habrá unos vales que, bueno, que se podrán tomar del consumo general, pero es que diferencia entre esos vales y lo que está en el consumo general es algo que otro alguien ha realizado. La diferencia entre esos vales y el dinero, bueno, la diferencia entre los capitalistas y los socialistas, esto existe, por ejemplo, pues, por la ausencia del capital privado, pero si tenemos en cuenta que, o si partimos del hecho de que el Estado socialista también es un Estado burgués sin burguesía, según dijo Lenin, ¿qué diferencia entre un vale y el dinero? O sea, el vale en manos del Estado público socialista y el dinero como tal. Pero a mí me parece que es una cuestión que no es tan fácil de resolver. Luego hay una cosa aquí, bueno, es que me estoy liando, igual estoy acaparando mucho la palabra, pero hay un par de cosas. Cuando habla en la página 136 entre comunidad real y humana y comunidad real, comunidad humana y comunidad real, cuando habla de la... No, es que la verdad, yo creo que aquí se lía un poco y entra un poco en contradicción. Cuando habla de la verdadera comunidad humana,
que es la enajenada, pero que la verdad como es una humana debe ser, no sé cuál, pero no es, porque la esencia humana es el intercambio y la sociabilidad, pero, claro, no está proyectando algo que según él debe ser, algo que otras veces el mismo Marx ha criticado. Yo finalmente, pues para ustedes igual es una tontería, pero yo lo voy a decir, en la página 128 dice: Cristo representa originalmente a los hombres frente a Dios para los hombres y a los hombres ante el hombre. Esto nunca ha representado a los hombres frente a Dios sobre ninguna teología cristiana en ninguna parte del mundo. O sea, yo lo siento, no sé que no es igual de importante ni esto, pero aquí la analogía entre el Cristo y el dinero, pues no queda muy bien. Muchas gracias. Sí, voy a follar, vale. 4 minutos. Es un 56. Es un 56. No. Vamos a ver, para mí, lo más socialista que hay del socialismo es la cartilla de racionamiento. Porque la diferencia que hay entre un vale y el dinero es que el vale se distribuye universalmente a todos los seres que habitan en el territorio por el hecho de ser seres humanos. Mientras que el dinero se obtiene a través del intercambio, bla, 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 productos, etc. Por tanto, es un criterio de distribución completamente diferente. La cartilla de racionamiento o el vale universal, que se entrega a todo el mundo. Que Marx no cree que la enajenación es original, lo dice en la página 138. Puede verse la manera como la economía política fija la forma enajenada del intercambio social como forma esencial y original, adecuada a la determinación humana. Está criticando, diciendo, no. El intercambio, la forma enajenada, no es la esencia y el origen del ser humano. Y de hecho habla del salvaje y en otros momentos de otras cosas. Es el resultado de un proceso. Si se presupone al hombre como propietario privado, dice después. Bajo ese supuesto, que afirma su personalidad en la propiedad, etcétera, pues entonces está enajenado, la enajenación, etcétera. Es decir, que quien considera que la forma de la sociedad enajenada es la forma humana por excelencia y por definición es la economía política, no Marx. Bueno, dejémoslo ahí. Y ya está bien. Vale, pues si no tiene nada más que decir, y si tiene algo que decir también, porque quedan 2 minutos. Pues simplemente pues nos vemos la semana que viene a la misma hora que siempre y acabamos pues con los manuscritos. Simplemente. Ya está. Aquí va a ser, ¿verdad?